Bueno, quiero agradecerles por la invitación, a ustedes que son una sociedad de a de veras, no la sociedad. Esto es lo que verdaderamente significa una sociedad y eso es lo que edifica la iglesia. Y ojalá todas las iglesias tuvieran o todos los templos tuvieran una sociedad como la de ustedes, que está esforzada por darle a Dios lo que es de Dios y por darse a ustedes lo que, por ser cristianos, por derecho les pertenece. Entonces, me invitaron para hablar de la muerte, el cual es un tema que por lo menos en nuestro matrimonio es algo muy importante. Nosotros hace poco perdimos un hijo en nuestras manos y su sangre corrió por nuestras manos. Por tanto, es un tema que, sin saberlo, respecto a la invitación, es un tema que nos ha sido, que su reflexión nos ha sido de una fuerza muy grande y me alegra poder compartirlo con ustedes, e incluso poderlo compartir con la gente que pueda oír aquí en este salón. San Lorenzo Tezón. Estamos frente a la plaza y esa es la razón por la cual se oye. Bueno, primero que nada, la sociedad moderna nos dice que la mejor muerte o la buena muerte es la eutanasia. Eutanasia es del griego, es el mismo idioma que usa Cristo para comunicarse con nosotros mediante su escritura. Significa buena muerte. Eu o ev significa bueno, thanatos es muerte. La sociedad moderna piensa que el suicidio es una buena muerte. Entonces, creo que es tarea de cualquier cristiano corregir una cosa tan grave como es quizá, o deberíamos contarlo entre los 3 pecados más terribles que hay, porque no hay arrepentimiento con esto. O sea, hay otros pecados que puedes tener arrepentimiento después, directamente corta toda posibilidad de arrepentimiento. Y hay una parte del mundo moderno que intenta decirnos que la eutanasia es algo bueno, intenta promover la eutanasia como si no fuera nada o como si fuera una opción más. Así que bueno, primero que nada quiero antes de pasar al tema concreto de la muerte, hablarles de cuáles son esa clase de problemas que nos llevan a que la mayor parte del mundo ahorita, por lo menos el mundo occidental, nos esté vendiendo la idea de que la eutanasia, el suicidio, es una buena muerte. Para ellos esto es muy interesante. La muerte se ha alejado de nosotros, o la hemos alejado nosotros. No queremos verla. El COVID nos dejó bastante claro de que le tenemos un miedo terrible a la muerte y nos es preferible ignorarla, escondernos, estar en un estado de pánico antes de tener que afrontar la certidumbre, la única certidumbre que tenemos, que es la muerte. La vemos en guerras. Las últimas guerras que hemos tenido, Ucrania e Israel. Y es interesante porque Dios nos ha dado pistas al respecto. Y quiero elaborarles algo interesante. Esta guerra que se acaba de hacer entre Israel y Gaza cayó en la celebración de una fiesta judía de nombre Simchat Torah. Simchat Torah es el regocijo en la ley o la felicidad en la ley. Si han visto a los judíos ortodoxos bailando con el rollo de la Torah, ese fue el día en que cayó. Y ese día corresponde al último día de la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Es una de las 3 fiestas en las que la gente subía a Jerusalén y por tanto es una de las fiestas más importantes del judaísmo. Y es una de las grandes fiestas también del Israel que Cristo vio y el Israel de nombre que sigue ahí. Ahora, Tabernáculos es una fiesta que dura 7 días, en la cual se hacía una ofrenda ante el templo, o ante Dios más bien, en el templo, y se llevaban reses, se llevaban toros, se llevaban
13 toros el primer día, 12 toros el segundo día, así hasta llegar de 13 a 7. 6 días, dije 7 días, 6 días. De 13 a 7. Si uno suma 13 más 12 más 11 más 10 hasta llegar a 7, nos da 70. 70 reses, 70 toros que se sacrificaban ante Dios en el templo antes de que el templo fuera destruido. Esas 70 reses corresponden a las 70 naciones que derivan de Noé, ¿no? Noé tuvo 3 hijos, ¿no? Shem, Jafet y Ham. Esos hijos dieron otros hijos y esos son 70, ¿no? Son 70 nombres los que nos habla el Génesis de las naciones originarias, digamos, después del diluvio. Y si uno intenta o busca o hace una clasificación de esas 70 naciones, de nuevo, Dios no pone cosas en su escritura nada más para que nos cause tedio, sino que nos da el plano del mundo como debemos entender el mundo. 35 de ellas pertenecen al legado de Esaú, lo que sería después Esaú, y 35 al de Ismael. Y entonces permítanme hablarles de Esaú e Ismael. De nuevo, tenemos a Abraham, y Abraham tiene 2 hijos, más de 2 hijos, pero 2 hijos son las historias. Uno que es el que portará la semilla elegida, y el otro es el que Dios le da algo, pero no es el portador de su pueblo, de un gran pueblo. Son Isaac e Ismael. Después, Isaac tiene 2 hijos, Jacobo y Esaú. Y hay uno que es el portador de esa semilla, ¿no? La semilla de Jacobo, de Israel, y por el otro lado Esaú. Estos 2 muchachos, si lo llamamos de alguna manera rechazados, son Ismael y Esaú. De Ismael proviene una gran nación, así lo dice Dios, que son los árabes, y de los árabes viene el Islam. Y de Esaú proviene Roma, proviene Edom, y de ahí Roma. Es una transmisión, digamos, los pueblos no, a menos que desaparezcan, ahí sí, ¿no? Son esas naciones que provienen de puntos específicos, de semillas importantes que son Abraham e Isaac. Entonces, bueno, estos 2 padres de naciones tienen un legado para con nosotros, para el mundo moderno. Y es un legado peligroso y es un legado que nos afecta en el corazón actualmente. Ismael, los herederos de Ismael son gente extremadamente conectada con lo que creen que es Dios. Los musulmanes rezan 5 veces al día. Continuamente piensan en qué es lo que van a comer en honor a Dios. Ayunan en honor a Dios. Matan en honor a Dios. Esa es la gran diferencia. El Islam te permite mentir en nombre de Dios. Mentir si avanzas la causa del Islam. Al cristiano no se le permite eso, nunca. No puede mentir en nombre de Dios. ¿Qué clase de salvajada es esa? O matar, se le permite al musulmán matar en nombre de Dios, contrario al cristiano, que muere en nombre de Dios. Testifica, el testigo, mártir, en griego significa testigo. El testigo de Dios es el que muere por Dios. El shahid, que es mártir en árabe, mata en nombre de Dios, mata para testimoniar a Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Qué es Ismael? Ismael es la espiritualidad profunda torcida, malentendida. Esa es una. Hoy estamos en un mundo en que el materialismo está empezando a ser un poquito más débil y están saliendo nuevas cosas, gnosis, yogas. Empezamos a ver esas ganas de la espiritualidad torcida, ¿no? Brujerías, todo eso. La gente ya está empezando a pensar que hay cosas más allá de lo que vemos, torcidas, oscuras. Ese es el legado de Ismael. El legado de Esaú es más interesante todavía, porque es en el que vivimos fuertemente.
¿Por qué Esaú fue generalmente, y esto es muy interesante porque venimos de un servicio en el que hablaron también de Esaú, y Esaú, ¿por qué fue rechazado? Si era el primogénito, ¿no? Era el primogénito. Y entonces pensamos en su hermano como un suplantador. ¿Quién no ha leído la historia de Israel, bueno, de Jacobo, y pensar, hay algo raro ahí? Bueno, y es muy raro porque no vemos la rareza que es Esaú. Esaú era el primogénito y a su primogenitura él dijo, ¿para qué? ¿Para qué? Mejor dame comida, mejor dame un plato de lentejas. Rechazó su papel en la historia, su papel en frente a Dios, por un plato de lentejas. Y hay muchos pequeños detalles, el tema del pelo, ¿qué es Esaú? Esaú es la parte sensual del mundo, es la parte de los sentidos, la parte material, es la parte que dice, yo puedo sin Dios. ¿A mí qué me importa Dios? A mí lo que me importa es ser a lo mejor una buena persona, ¿no? Esto es una fuerza enorme en el mundo occidental. Yo puedo ser una persona buena sin siquiera pensar en Dios. ¿Por qué? Porque lo tengo aquí, porque mi cabeza da para más. Yo puedo ser una persona que tiene la razón porque la ve, porque la puede tocar. Y si Dios es real, que venga y se pare y que me lo diga. ¿Cuántos no son así? Esas son las dos cosas que nos atenazan en este mundo. Una espiritualidad torcida y una materialidad fuerte, un materialismo intenso, ¿no? La ciencia como reemplazo de Dios, ¿no? Una especie como de madre ciencia, un culto a la ciencia. Eso es Esaú. Entonces, hay momentos en la historia de Occidente, nuestra cultura, en que se aplaca el espíritu de Esaú, lo vencemos, a lo mejor con una espiritualidad torcida. Es una cosa que lucha en nosotros, que deberíamos representar. No es el tercer camino, es el camino correcto, ¿no? La verdad y la vida. Tendemos a estar atacados por ambos lados y la muerte no es diferente. O sea, la forma en que concebimos la muerte no es diferente. Por ejemplo, en la Edad Media, donde la parte materialista era más débil, donde había monjes por todas partes y monjas, y veíamos gente dedicada a Dios todo el tiempo en las calles, ¿cómo era una buena muerte? Una buena muerte en la Edad Media, por ejemplo, la podemos ver en los monjes cartujos, ¿no? ¿Han oído el libro La Cartuja de Parma? Un libro muy famoso del siglo XIX. Bueno, una cartuja es un monasterio y los monjes cartujos hacen votos de silencio, hacen votos específicos, se dedican a Dios todos los días y en cada momento. ¿Qué hacen? Cavan su tumba todos los días. Esa es la regla de los cartujos, una de las partes de la regla de los cartujos. ¿Por qué? Porque están seguros de que van a morir. Es lo único que saben. Mañana puede pasar lo que sea, pero si algo sé es que voy a morir. Proclaman el reino de Cristo de esa manera. Ahora, en esa misma época tenemos las cruzadas. Las cruzadas es Ismael. Las cruzadas, Ismael en la cristiandad. Las cruzadas es matar para proclamar el reino de Cristo. Es un absurdo, pero pasó. Pero pasó, y de gente muy cristiana que estaba dispuesta a dar su vida por Cristo, matando. Ese es el legado de Ismael, igual que el Islam. Esa es una espiritualidad malvada. La otra es la materialidad, el materialismo malvado, ¿no? Bueno. Una muerte entonces una buena muerte era entonces aquella en la que nos hemos preparado para morir. Esa es cuando la parte científica, cuando el culto a la ciencia es un poquito aplacado. No significa que no tengamos ciencia, no significa que no hubiera máquinas en ese tiempo, a lo mejor menos avanzadas que las que tenemos hoy en día. En la Edad Media había máquinas y había formas de resolver problemas y todo eso. No significa ser estúpidos ante las cosas que son nuestros problemas del hambre o lo que sea, ¿no? Pero en ese tiempo es estar preparado para morir.
Hoy, ¿cómo es una buena muerte? Una buena muerte, si le preguntan a cualquiera, es una muerte rápida, que no me dé cuenta en mi cama, lo que sea, rápido. Yo no quiero saber de la muerte. En ese tiempo había gente con espadas en la mano yendo a matar, y no importa si te la clavaban, estabas muriendo por Dios. Es decir, había una buena muerte para la cual estaba uno preparado. Eso nos puede dar unos pequeños atisbos de las diferentes formas de morir correctamente, una buena muerte. Ok, la muerte es lo que sabemos, de nuevo, ¿no? Esto no me voy a cansar de decirlo, lo van a oír varias veces. La muerte es lo único que sabemos en esta vida, no hay nada más. No sabemos con quién nos vamos a casar, no sabemos cuántos hijos vamos a tener, si vamos a tener, no sabemos si vamos a edificar algo, no sabemos si vamos a estar conectados a una máquina durante 5 años para poder vivir. Lo que sabemos es que nos vamos a morir. Eso es lo único que sabemos. Ahora, todo lo contrario a una muerte rápida o espontánea, sin dolor, sin sufrimiento, que es lo que este mundo actual busca. Eso es lo que busca. O sea, no ver la muerte. O sea, que simplemente un día dejemos de vivir, ¿no? Que es de nuevo eso. La muerte se esconde, o escondemos a la muerte porque no la entendemos. Porque el gran misterio de la muerte, ¿cuál es el misterio de la muerte? Mueres y ya. Y sabes a dónde vas, a un lugar o al otro, hacia abajo o hacia arriba. ¿Qué más? ¿Cuál es el misterio? No hay ningún misterio. Ahora, pensemos así. ¿Cómo preferirían vivir la muerte? La muerte se vive, la muerte se acerca. La muerte de los padres, la muerte de los abuelos, la muerte de los amigos, ¿no? Alguien que tiene arriba de 60 años ve morir a sus amigos de toda la vida, sabe que se están muriendo. ¿Cómo preferirían morir la muerte? ¿Preparados o rápida? Rápida significa, ¿te acuerdas de tal amigo? Es que ya se murió. ¿No estás preparado para esa muerte? ¿No sabes a dónde vas? No sabes dónde, o sea, porque el cuerpo muere, y lo que hay dentro del cuerpo, ¿no? Una buena muerte es aquella con paz, no sin dolor, no sin sufrimiento, porque podrías sufrir 1 semana en el hospital, pero rodeado de tus hijos rezando por ti, rodeando de tus amigos rezando por ti, y te duele, pero estás en paz, y para arriba. O rápidamente, no sabes, mañana ya pensaré en Dios mañana, y ¡pum!, rápido, sufres para siempre. Por ejemplo, los ateos, ¿qué dicen? Los ateos dicen, bueno, ¿y de qué me sirve tanto pensar en Dios si de todos nos ve? Esa gente corrupta, esa gente horrible, esa gente que hace todas esas delicias de la vida, y son ricos, ¿no? Todo el tiempo pagando prostitutas, robándose el dinero ajeno, lo que sea. Viven bien y viven largo tiempo, no mueren jóvenes. Y ve este pobre hombre que es un justo ante Dios, y ve qué vida horrible lleva. ¿Okay? ¿Cuánto duró la vida? ¿80 años? Y después, ¿cuánto tiempo le va a durar? Entonces, una cosa muy interesante es esa. El cristiano no tiene por qué temer a la muerte, porque es una maravilla. Se va a acabar la vida para entrar en una vida mucho más grande, hermosa, gloriosa y eterna. Ese debería ser el punto más fuerte de venta del cristianismo. ¿Por qué? Porque esta vida es corta. Yo tengo amigos que me han dicho, la verdad es que yo no sé cómo haces tú. Digo, perdón que hable de mí, pero en realidad estoy hablando de ellos. Yo no sé cómo haces tú que estás seguro de eso. A mí me preocupa mucho. A mí me preocupa qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, qué significa, qué hay después. Todo eso me preocupa y le tengo miedo a la muerte. O sea, cuando pienso en la muerte, tengo miedo de ella. Pues claro, hay incertidumbre. Y para alguien que no tiene incertidumbre, que tiene una certidumbre total de que viene y de que tiene que
considerar que es el paso simplemente el túnel estrecho hacia donde salimos a verdes prados, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se es un problema, ¿no? Eso sería una buena muerte en paz con Dios, en paz con nosotros mismos, con nuestra naturaleza humana que busca las peores cosas, o que ni siquiera, ¿no? Si la naturaleza toma el control de nosotros, no son las peores cosas, son las cosas más deliciosas, ¿no? La gula, por ejemplo, ¿no? Cualquiera de estos pecados, comer en exceso. ¿Por qué comer en exceso? Porque es rico, ¿no? ¿Por qué vas con muchas mujeres? Porque es rico, ¿no? ¿Para qué casarse? Qué absurdo, ¿no? Bueno, el problema que tenemos es que la muerte se nos presenta como no sabemos qué más sigue. De nuevo, ¿no? O sea, voy a repetir mucho esto, pero es lo más importante que tiene el cristianismo. Es la única razón por la cual no temer a nada. Temer a que nos domine nuestra propia naturaleza, nuestra propia alma, ¿no? Nada más un detalle. Estamos compuestos de 3 partes. La cuerpo, la carne, ¿no? La carne es la que contiene todo, es la que nos hace sentir, la que nos hace todo eso. Y tenemos el alma. El alma es lo que anima el cuerpo. Los animales tienen alma. Nada más hemos traducido mal el término, ¿no? El alma, el ánima, es lo que anima al animal. Valga la mucha redundancia que escucharon ahí. Y luego tenemos el espíritu, que es lo único que Dios nos ha dado diferente a los animales. Es el espíritu el que se eleva para con Él. Es el espíritu el que es presentado ante Dios, ante un tribunal, para saber hacia dónde se va, para abajo o para arriba, ¿no? Entonces, nuestra alma nos va a decir, esto es lo correcto de hacer. Nuestro espíritu debería estar pensando, no, acércate a Dios, no a estas cosas del pecado. Bueno, no llamen felices a esos hombres corruptos, pero que tienen sus placeres, ¿no? Sus vanidades presentes, porque hay que llorarlos, hay que llorar por esa gente hay que llorarla por sus futuros suplicios. En el caso cristiano, tenemos que estar felices de que se nos presentan pruebas, las pruebas, por ejemplo, de que alguien más muere. ¿Hay que estar feliz de que alguien más muera? Es una buena pregunta. Pues, sí. Yo digo que sí. Y más si es un hermano, porque es que se dependiendo- reunió con su padre. Sí, es la situación, ¿no? Yo tengo la certeza de que creía yo que Dios es Salvador y lo aceptó. Creo que podemos estar felices de esta parte. Claro. Y sabemos que es una persona que en esencia entregó su vida a Cristo y que sabemos que terminó un sufrimiento, ¿no? Como lo decías tú, o sea, que no es un ya no queremos, ¿no? O sea, porque realmente la muerte humana es egoísta, ¿no? Porque pensamos en nosotros, en decir, ¿por qué se va? Y ya no está con nosotros, ¿no? Entonces, dejo el sufrimiento para estar en un gozo eterno, ¿no? O sea, yo creo que poder pensar en eso también Morir es ganancia, entonces. Yo creo que también sí, o sea, por la persona en cuestión que dice sí, pero pues en esas situaciones debes de ser sensible con todos los que le rodeaban, ¿no? O sea, estás feliz por la persona, pero ella debe llegar a ser armonioso con él, pero pues a todos los demás les dolió, entonces ahí entra esa parte de que te dueles con los que están dolidos. Correcto. Correcto. Yo creo que Dolerse con los que están dolidos. yo creo que es diferente, porque cuando una persona muere en Cristo y tenemos la certeza de que, bueno, nadie tiene la certeza, ¿verdad? Pero yo veo que mi hermano, su abuelito Ismael, por ejemplo, un hombre de Dios, esforzado, y dices, él está con su Señor, pero ¿qué hay de los que no murieron con Cristo, ¿no? Y yo pienso, qué triste, pero pues es parte del plan de Dios, y eso me hace estar feliz también, porque es su voluntad. Eso pienso. Bueno, tenemos un gran problema. Es una piedra de molino que nos está triturando. Las muertes las hemos escondido, repito. Antes, ¿cuántos funerales habían? Hoy, ¿vamos al funeral realmente? No hay ritos, ¿no?
No hay ritos en donde podamos decir la muerte nos está acompañando. De nuevo, la certidumbre es lo más importante que tenemos en cuanto a la carne, el que se acaba. Ahora, claro, claro que hay que llorar por aquellos que mueren y no sabemos, no conocen. Entonces nosotros deberíamos estar preparados para eso, para acercar. No pasa nada. Ahora, por ejemplo, el que muera alguien cercano a nosotros es una prueba de esta fe. Esas pruebas, si ustedes sufren esa prueba, piensen en salir mejor probados. Es una prueba de Dios. Dios está dándole la posibilidad o de sufrir o de fortalecerse, ¿no? Esa es parte del atleta del que habla, atleta en la piedad que habla, o en la fe, que habla Pablo. Es decir, tenemos la posibilidad de volvernos más fuertes ante la muerte, no de volvernos fríos. De nuevo, no es aventar la muerte a un lugar que sabemos que está ahí, pero no queremos verla. Nos negamos a ver esa muerte, sino a saber que ahí está, a saber cómo tratarla, a saber cómo acompañar a la demás gente. Sí, alguien se fue, pero los que siguen aquí requieren de esta fe y es importante comunicarles esa fe. ¿Por qué? Porque ellos también es una prueba. Nosotros como cristianos deberíamos ser esos atletas que dices, wow, ¿cómo puede levantar ese peso? Porque efectivamente esta es la carga que nos ha puesto, es una carga que nos ha puesto Dios, la carga de la carne, la carga que no nosotros, nuestros antepasados, Adán y Eva, decidieron llevar, ¿no? El conocimiento del bien y el mal, ¿no? El árbol del conocimiento fue lo que ellos decidieron. Bueno, ni modo, tenemos que vivir con eso. Igual que si nuestros padres son gente mala o gente buena, es una carga que tenemos, ¿no? Nuestros padres a lo mejor son gente con mucho dinero, con poco dinero, con malos amigos, con buenos amigos. No depende de nosotros. Depende de nosotros hacer uso de todas esas cosas para poder sacarlo mejor, ¿no? Si tienen buenos amigos, necesitamos aprovecharlo. Hay muchas familias que generalmente el abuelo tenía buenos amigos, los padres decidieron no acercarse a esos amigos y están solos en la vida sin esa compañía de buenos amigos. En fin, Pablo continuamente nos habla de algo interesante, que es la resurrección. La resurrección, ¿qué implica? El fin de la muerte. De nuevo, tenemos la herramienta para vencer a la muerte. No solo, sí es la fe, la esencia misma, pero la fe en la resurrección. ¿Por qué? Porque ya alguien resucitó para que nosotros podamos cruzar ese camino que antes no se cruzaba, ¿no? La resurrección de Pablo, permítanme les leo 2 Corintios, empieza el capítulo 5, nos habla de la resurrección y dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, la palabra que usa es una tienda de campaña, o las tiendas que fabricaba él, por ejemplo, o que usaba, o tiendas de Jacob, ¿no? moradas de Jacob, tiendas de Israel, son una tienda. Porque sabemos que si la tienda terrenal donde vivimos se deshace, esta es la tienda terrenal en donde vivimos se deshace, tenemos de Dios una casa sólida, una casa, algo construido, pero no por manos de hombres, sino por las manos de Dios, que es eterno, ¿no? Dice, además, en los cielos, ¿no? Dice, ese es el primer versículo, es el que nos debería decir las cosas tal como son. Segundo versículo, y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, ¿no? Queremos que nosotros los cristianos necesitamos estar cubiertos de un techo que no se cae, que la lluvia no cae sobre ese, o sea, que dentro de ese techo, ¿no? Dice, puesto que en verdad habremos sido vestidos y no desnudos. Es decir, ya no es esta tienda, sino es un vestido real, es algo que no
va a hacer que nuestra carne sea traspasada por las cosas que nos duelen. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, de no una tienda, un tabernáculo, gemimos agravados porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, que se acabe la muerte. Así que, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. De nuevo, estamos hechos de 3 partes, es lo que les decía. La parte que el cuerpo, que es la materia, es lo que nos hace como una mesa, o nos hace como una piedra, o nos hace como el agua, materia. El alma, el ánima, que nos hace como los animales, pero nos dio el espíritu, ¿no? El animal se preocupa por su muerte, sí. El animal huye del depredador, sí, ¿no? Si lo quemas, gime, sí. Tenemos el Espíritu que nos hace regresar a Dios, que nos hace sobrepasar la muerte. Ese es el regalo más grande de Dios. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, en la carne, en esa tienda que se deshace, peregrinamos ausentes del Señor. No estamos con el Señor, no estamos en la presencia del Señor. Podemos acercarnos a Él, podemos hacer que nuestro espíritu se acerque a Él, pero seguimos en ese creer que estamos desnudos en esta tienda que se deshace. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno, ora sea malo. Es decir, todo lo que hacemos, no sé por qué me lo guardo, todo lo que hacemos tiene un costo, tiene un precio ante el tribunal de Dios. Por eso es importante el arrepentimiento, por eso es importante el confesarlo a otros hermanos, ¿no? Por ejemplo, los vecinos de acá junto, los católicos, tienen toda la cuestión de la confesión. ¿Okay? Tal vez se equivocan en el sacramento, pero lo que no se equivocan es el confesar sus pecados, que es un mandamiento que nos da Cristo. Okay. Ahí es donde radica nuestra fuerza, ¿no? Somos otro tipo de hombre, no somos el hombre desnudo, ¿no? Radica nuestra fuerza cristiana en eso, ¿no? Hemos vencido a la muerte ya no existe para nosotros, somos gente que no tenemos por qué temer, no tenemos ese miedo. El miedo es otro, ¿no? El miedo es no estar con Dios, pero la muerte, ¿cuál es el problema? Y entonces hay una parte que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? No el temor a la muerte. Para el mundo moderno, el principio de la sabiduría es el temor a la muerte, ¿no? Queremos expandir la vida a 200 años, 500, inmortales, transhumanismo y todas esas cosas extrañas, hacernos cyborgs y todas esas cosas, descargar nuestro cerebro a máquinas para que las máquinas duren para siempre, máquinas que se reparan solas y todo eso. Bueno, el temor a Dios sí, es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿qué son ellos? Pues son necios que quieren seguir en ese mismo problema duro y dale, el temor a la muerte, ¿no? Bueno, tenemos algo que enseñarle al mundo, maravilloso. No le tememos a la muerte, ¿no? Por ejemplo, en el gran temor a la muerte que hubo hace unos años, en la que efectivamente mucha gente murió, sí, pero era para meter ese temor tan grande, me refiero al COVID. En eso, todo el mundo tuvo miedo, la mayor parte de las iglesias tuvieron miedo, la mayor parte de las iglesias cerraron, la mayor parte de las iglesias convivieron por internet, ¿no? Ese fue el miedo a la muerte. Y hubo un pastor, y eso lo sé por mi esposa, que luego en California, ¿quién es? MacArthur, que a lo mejor estoy completamente destrozando las palabras que dijo, pero es maravilloso, o por lo menos la imagen que yo tengo es maravillosa, y a lo mejor es una imagen ideal, pero lo van a meter a la cárcel por tener las actividades de la iglesia. Entonces su respuesta fue algo así como, pues es tiempo de hacer ministerio en la cárcel. ¿Por qué temerle a la cárcel? ¿Por qué la cárcel es un problema? Sí, uno sufre en el cuerpo,
pero no es un momento, no es una prueba, no es hacerse más fuerte en la cárcel, no es aquella cosa. Dice Pablo que pone extremo cuidado siempre en hablar de la resurrección. Recuerden, todas sus epístolas hablan de la resurrección en algún momento. Para quien no entiende el poder de la resurrección, para quien no entiende cuál es el tema respecto de la muerte, esto es aburrido. Pero también es aburrido la cantidad de genealogías que hay en la Biblia. ¿Qué son esas 70 naciones de las que les hablé? De nuevo, es todo un tema. 70 naciones, volvamos un poquito para eso. Los 4 exilios de los que habla Daniel, que tenemos Babilonia, Persia, Grecia y Roma, ¿no? Son naciones que existen en esta genealogía, en las 70 naciones de las que les hablé. Entre ellas, por ejemplo, el que creó el exilio griego es Alejandro Magno. Todos sabemos quién fue Alejandro Magno, gran conquistador. ¿Qué hizo él? 33 años y conquistó todo el mundo conocido. Un gran imperio. Él mismo se hizo a sí mismo y terminó en la muerte con miedo. De nuevo, un hombre que había conquistado el mundo y que jamás pudo conquistar a la muerte. De nuevo, el mundo te dice, haz un nombre de ti mismo, un nombre, ¿no? Eso también lo encontramos en Génesis, que dice, haremos un nombre por nosotros mismos. Torre de Babel. O sea, Dios es claro con eso. Dios dice, ese no es el camino. Y ese camino tiene un precio, ¿no? Corintios también, Pablo, en la segunda carta de Corintios, también dice, por fuera lucha, por dentro temores. Está regañando la iglesia de Corintios, su segunda carta. Su segunda carta es ya párenme, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les hablo de esta segunda carta de esta manera? Por fuera lucha, por dentro temores. Porque el alma es no el espíritu. El alma es un mar bravío, un mar que todo el tiempo está así y lleva al cuerpo como una barca. A pesar de que el cuerpo contiene el alma, es el cuerpo el que está así porque el alma está continuamente en altas y bajas, toda esta parte psíquica. Si ustedes leen en 1 Corintios, el segundo capítulo es un tratado de filosofía, está bien interesante. Si lo ven un poquito en griego, es un tratado de filosofía, Pablo, que describe 2 hombres distintos, el hombre psíquico y el hombre neumático. Nombres que no nos dicen mucho. Psique es el nombre para alma, neuma es el nombre para espíritu. De nuevo, todo hombre tiene cuerpo, pero hay 2 hombres, uno que es llevado por el alma y otro que es llevado por el espíritu. El del alma tiene hambre de cosas, el del espíritu tiene hambre de Dios. Entonces, eso es importante. Pablo nos habla de todo esto mucho. El alma es un mar bravío todo el tiempo. ¿Por qué les está hablando de todas estas problemas que tiene la iglesia de los Corintios? Porque los domina su alma, no su espíritu. Entonces continuamente hay luchas, hay odios, hay todas esas clases de cosas que hacen que las iglesias sean débiles, que sean poco vigorosas, que sean nidos de chismosos, ¿no? Eso es muy común. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? No se cree en la resurrección, no se pone atención en la cosa correcta. La cosa correcta es el final de las cosas. No tenemos límite de la vida. La vida empieza cuando naces y ¿dónde termina? No, pues en la muerte se dice fácil, pero ¿dónde está el final de esa vida? O sea, si no puedes poner límites a algo, te vas a caer, te vas a tropezar. Si no sabes que hay una puerta y ese es el límite de este salón, vas a ir a dar contra la puerta y te vas a romper la nariz. De la misma manera, nosotros nos estamos rompiendo contra la idea de la muerte. Por eso les habla de la resurrección. ¿Qué tenía que hacer Pablo de hablarles de la resurrección a los corintios que estaban peleando todo el tiempo? Eso, pongan atención en lo que tienen que poner atención, ¿no? Los legados de Ismael, ya para cerrar, los legados de Ismael y de Esaú nos están comiendo todo el tiempo porque no sabemos cómo llamarles.
Les estoy dando nada más a lo mejor algo interesante, el legado de Ismael, el legado de Esaú, no importa, materialismo, espiritualidad torcida, llámenle como quieran, pero esas son nuestras cosas que nos están aplastando y no sabemos el límite entre el legado de Ismael y el legado de Esaú y nuestro nuestro estrecho camino cristiano, ¿no? Tenemos tres luchas contra, o tres luchas principales que tenemos que tener extremadamente claras. La lucha contra el ateo, ¿no? Contra persuasión, la lucha contra nuestros hermanos, la discordia, la lucha contra nosotros mismos, la concupiscencia, ¿no? Estamos luchando contra el mundo, estamos luchando contra nuestros hermanos en la iglesia y estamos luchando contra nosotros mismos. Esos son nuestros tres enemigos principales, ¿no? Los legados de Ismael y de Esaú convierten esas luchas en luchas peligrosas. Si no luchamos contra el mundo, claudicamos de Dios. Si no luchamos o más bien, si estamos en lucha contra nuestros hermanos, se crea discordia. Y entonces la iglesia deja de ser un hospital para convertirse en un infierno, para convertirse en un pueblito, ¿no? Y si no luchamos contra nosotros mismos, entonces entramos en la concupiscencia y claudicamos también de Dios. Todas nos llevan a claudicar de Dios y todas nos llevan a descender después de la muerte, ¿no? La resurrección, la idea de la resurrección, el arma más poderosa que tiene el cristiano, puede contra todas estas batallas, contra todas estas luchas, ¿no? Contra el ateo, cachetada con guante blanco, ¿no? Es lo que ya les había dicho. El ateo dice: ¿para qué? ¿De qué me sirve? Bueno, hay algo más. Y yo sí tengo la seguridad, ¿no? No es que diga, es que yo tengo la seguridad. No, tengo la seguridad y este es mi ejemplo. Yo no le tengo a la muerte, yo no tengo ¿no? Esa es la lucha contra el mundo, la lucha contra el ateísmo, contra el materialismo, contra la espiritualidad mal pensada. La lucha contra la discordia o la lucha dentro de la iglesia es lo mismo. ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? No es solo una colección de gente que piensa similar, no es un club y no es una sociedad. Ya hablando como lo que ustedes tienen aquí, es el cuerpo de Cristo. Si una mano se pelea contra los ojos, ¿qué va a pasar? El cuerpo se queda ciego. Y finalmente la lucha contra nosotros mismos, que nos conviene pensar en la resurrección, volverla algo de nuestros corazones, romper con la concupiscencia, romper con la intemperancia, con la falta de saber qué es lo correcto de hacer y detenernos antes de cometer alguna tarugada. La resurrección es nuestra espada y nuestra armadura. Dice este salmo, en hebreo dicen Nashkubar, algunos lo traducen como honra al hijo. Su verdadero significado, lenashek, nashku, significa ármate. Neshek es un arma. Nashku, ármense, ustedes en plural. Var no es de bar de hijo, alguien bar algo, Bartolomé, ¿no? Es var, es pureza, ármense de pureza, ármense de esta templanza. ¿Cómo podemos armarnos de esto? Con la resurrección. Dice Cristo: el que no tenga espada, venda su capa y compre una espada. ¿Cuál es la espada? La resurrección. Les agradezco mucho por haber escuchado esto y espero les sirva mucho para saber que esta es nuestra principal estrategia para la vida, para toda la vida. No es estudiar en la universidad, no es casarse con la mejor esposa del mundo. Digo, para quienes lo hemos hecho, pues es más fácil decirlo, pero esa no es, sino es considerar en el corazón que ya vencimos a la muerte. Gracias, Jorge. Gracias.